Si alguien quiere expresar algún agradecimiento. ¿Nadie? Se va el tiempo, tenemos un minuto. Un minuto. Yo doy gracias a Dios por este día, ¿verdad? Porque nos tiene con vida nuevamente. Estamos reunidos y gozosos para alabar el nombre del Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a cumplir entonces como lo establecimos. Y vamos entonces a la clase. Este es el nuevo ciclo que estamos, apartados, una vida para Dios. Y ya en la pasada clase dimos el primer tema y el título que es apartados, la santidad de Dios. Y vimos lo que era, lo que significaba esto, tener una vida santa, que era santidad. Hablamos sobre ese tema. Si alguien quiere referirse a recordar qué era ser santo y qué Dios decía. Dios decía que ser santos porque yo soy santo. ¿Y qué recuerdan ustedes? Hablamos de qué era ser santo. Alguien que se refiera. Ahí lo dice el título. Apartados. Dios quiere que sus hijos se aparten, pero para vivir en los caminos bajo la voluntad y obediencia que Él ha dispuesto en su palabra. Y eso lo entendimos bien. Apartados, dejar aquella vida en la que teníamos antes, en la que vivíamos antes de conocer al Señor, antes de entregar nuestra vida, antes de pronunciar su nombre en nuestra boca. Esa vida que vivíamos en el mundo, en las tinieblas, apartados de esa vida. Y ahora en una nueva vida, con un ser nuevo, un ser que había nacido. Hoy vamos a estar en la segunda clase, apartados por Cristo. Y es una clase muy interesante, una clase que vamos a tratar de entender bien muchas cosas que vamos a tocar aquí. Y es una clase muy importante, una clase, diría yo, sumamente importante, donde vamos a entender o tratar de entender o salir con ese entendimiento de algunos puntos importantes aquí. Entonces, estamos en la clase 2, tienen sus libritos ahí. ¿Alguien me puede ayudar con la idea central? En Cristo estamos muertos al pecado, pero vivimos para Dios. Dice, en Cristo, dice, estamos ¿qué? Muertos al pecado. ¿Pero qué? Pero vivos para Dios. ¿Qué te hace pensar? Dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué en Cristo estamos muertos al pecado? ¿Por qué estamos muertos al pecado? ¿Alguna idea de lo que usted sienta que al leer la lección, al leer estos versículos, que imagino que todos los hayamos alguna vez leído varias veces? ¿Qué dice estar muertos al pecado? Yo entiendo de que cuando ya conocemos a Cristo, tratamos de acercarnos más a las cosas malas, a las cosas equivocadas. Estamos apartados del pecado, hermano. Apartados del pecado. Cuando ya conocemos de Dios. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Que nuestra vieja manera de vivir ya es pasada. Hoy Dios cuando recibimos a Cristo, nos ha dado una nueva vida, porque Cristo murió por nuestros pecados. Es importante. Exactamente, vamos a estar ahí acercándonos a ese punto. Recuerde, cuando vino Cristo, todos hemos leído en los evangelios la vida que tuvo Cristo, hemos leído la muerte que tuvo Cristo, hemos leído cuando fue crucificado y sabemos que Él en ese momento cargó con los pecados de toda la humanidad, los pecados de todos los hombres. ¿Y qué pasó en esa cruz? Que Él murió. Y si Él murió con ese pecado, nosotros también murimos en esa vida de pecado que teníamos antes. Después dice la palabra que Él resucitó y nosotros con Él resucitamos. Buenos días, hermano. Adelante. Andrés, pase y siéntese. En Cristo estamos muertos al pecado. Una cosa muerta es una cosa inerte, que ya no podemos vivir en eso. Ya nosotros no podemos vivir en el pecado, ya nosotros morimos al pecado. Y resucitamos con Él, ¿y ahora qué? Vivimos para Dios.
y estamos apartados, como dije al principio, a esa vida que teníamos en el mundo como pecadores. Porque todos, dice la palabra, que todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero por su gracia y por su misericordia, Dios hizo un plan. Y el plan para que ahora fuéramos salvos. Pero bueno, vamos a tocar ese punto y vamos a tratar de entender bien y irnos en nuestra mente bien claro con este punto. ¿Quién me ayuda con la aplicación para la vida en la lectura? Fíjense qué interesante está. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos informa diariamente que las cantidades de muertes que ocurren en el país. De acuerdo a este centro, el 29 de enero del 22 murieron 84.974 personas solo en ese día, incluyendo 20.957 por causa del COVID-19. La pregunta es, de todas estas personas fallecidas, ¿cuántas estaban apartadas para ir al cielo después de recibir a Cristo como Señor y Salvador? ¿Cuántas de estas personas que fueron víctimas de enfermedades o que simplemente les llegó la hora de morir estaban muertas al pecado pero vivas viviendo para Dios? Todas estas personas, aunque solo tenga unos minutos más para vivir, se puede salvar. No importa su edad, enfermedad o su modo de vivir. Todas tienen acceso a la salvación y al perdón de sus pecados por medio de Cristo Jesús. Hechos 2:21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En Romanos 6:5-14 estudiaremos cómo Cristo aparta a los cristianos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Amén. Está interesante. Hay una pregunta. Bueno, todos saben, aunque el Departamento de Estados Unidos, en todos los países, reportan todos los muertos que por diferentes causas de cada día, pero ahí hace referencia, y como saben, la pandemia, cuántos millones de personas perdieron la vida producto del COVID. Y si le sumas, como dice ahí, todos los que murieron por otra causa, son muchas, pero la pregunta que hay dice, ¿cuántas de estas personas que fueron víctimas de enfermedades o que simplemente les llegó la hora de morir estaban muertas al pecado pero viviendo para Dios? ¿Cuántas de estas personas que mueren cada día van directamente a la presencia de Dios? ¿Y cuántas no van? Es la pregunta que nos debe de interesar. Porque recuerde que la palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todo el mundo venga a arrepentimiento. Así que Él está ofreciendo la salvación de la humanidad y de forma gratuita, fácil. Bueno, vamos a decir fácil y sencillo porque dice que tenemos el corazón tan duro que lo difícil lo hacemos nosotros. Pero Dios simplemente la ofrece así. Y hay una parte aquí que resulta interesante. Dice, toda persona, aunque solo tenga unos minutos para vivir, se puede salvar. Es que si toda tu vida has tenido una vida de pecado, recuerden en la cruz quién estaba al lado de Jesús. Aquella persona que era condenada porque era un malhechor, porque era un bandido, porque era lo que había hecho en su vida, y simplemente en ese momento, antes de conocer, Él les reconoció. ¿Y qué le dice Jesús? Vas a estar conmigo en la presencia del Señor. Es decir que no importa si te queda un minuto, un segundo, unos segundos de vida, en ese tiempo la salvación es tan, vamos a decir, asequible a todo el mundo, y Dios la pone de una forma fácil, por decirlo de ese modo, y la podemos alcanzar. Dice aquí, no importa qué, la edad, enfermedad o su modo de vivir. Dice que todo el mundo tiene acceso a la salvación y el perdón de sus pecados en Cristo Jesús. Ahora en la mañana estábamos tocando en la oración la palabra acceso, un acceso a Dios. El hermano trajo un tema de oración que tocamos ahí, y que Dios nos daba ese acceso, pero que nosotros podíamos tener acceso más fácilmente a Dios cada día cuando lo entendíamos. Primeramente cuando lo declaramos como el Señor de nuestra vida, entendiendo que cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué pasó? Cuando Él muere, dice que hubo como un terremoto, unos rayos, ¿y qué pasó en el templo? ¿Cómo decir? La cortina, ¿no?
que había, dice que se rasgó, se quitó eso y eso nos dio un acceso, un libre acceso al Señor. Ya no tenemos que ir a través de ofrenda, a través de sacerdotes, a través de nada para tener una comunicación directamente con el Señor. Simplemente como reconocerle en nuestra vida como el único Dios. Por tanto, tenemos ese acceso directo a la vida eterna, simplemente reconociéndole. Desdichadamente muchas personas han escuchado la palabra, pero por la dureza de su corazón han tomado la decisión de no creerle, de no confiar en Él, de decir que todos son palabras que, ya saben, desdichadamente muchas personas han recibido. Y tal vez nosotros no somos quienes para saber si van a ser salvos o no, pero lo hemos visto y lo hemos sentido que muchas veces las personas han decidido apartarse o simplemente no han querido darle entrada a la palabra de Dios a su vida. Y es así lo que pasa, por eso dice que todos los días se muere tanta gente. ¿Y cuánta gente en realidad son salvos? Dice que muchos somos llamados, pero pocos los escogidos. Pero ahí está lo que nos toca a nosotros. Porque es triste de tantos millones que murieron en esa época decir que una gran mayoría no eran salvos. Y tenemos que llamarnos nosotros la atención y pensar, ¿estamos haciendo lo que debemos hacer? ¿Estamos viviendo la vida que Dios quiere? Apartados, estamos viviendo esa vida de santidad. Estamos siendo ejemplo, testimonio, luz a las personas del mundo. Tenemos que preguntarnos eso. El domingo pasado hablamos en el tiempo que dedicábamos antes de empezar la clase, y estoy muy de acuerdo como lo dije, pero creo que una cosa es importante y es el testimonio de agradecimiento de cada cristiano. Porque es las personas que no conocen de Dios, o las personas que vienen primera vez a visitarnos, o las personas que nos están escuchando, escuchar a esas personas cómo Dios ha cambiado tu vida, cómo Dios responde a una situación, cómo Dios responde a las oraciones. Cuando usted ora por una persona y Dios da la respuesta y da la solución a su problema, entonces es importante que las personas escuchen ese testimonio de nuestra vida. Escuchen cuando nosotros vivíamos esa vida de pecado y cómo nosotros podemos afirmar que estamos muertos al pecado. Y entonces esas personas entender por qué nosotros estábamos muertos al pecado. Porque esas personas nos conocían de una forma, nos conocían tal vez como, no sé, como drogadictos, como borrachos, como abusadores de mujeres o viceversa, como mal ejemplo para nuestros hijos. Y de pronto esas personas ven un cambio en nuestra vida. Y en principio siempre dice, pero ¿qué se cree? Este era así, esto. Está bien la primera vez, pero después te ven. Y cuando ya ven durante un tiempo que tú has cambiado, dice, parece que en esta persona pasó algo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que antes era así y ahora no lo es. ¿Cómo esta persona ha cambiado hasta su forma de hablar? Eso es lo que a las personas del mundo le llama la atención de los cristianos. Y son los que después le llaman a acercarse a ver qué pasó, y cuando se entera de que todo lo hace un Dios, entonces empiezan a creer y a confiar en Dios un poquito más. Por eso es tan importante el testimonio y sobre todo el agradecimiento que le damos a Dios, y que las personas del mundo estén expectando. Ellos están expectando, y ellos nos están juzgando cada día de nuestra vida. Y cada paso, y si nos equivocamos, están para criticarnos. Por eso tenemos que vivir esa vida apartados. Pero bueno, a pesar de eso, conocemos al Señor, entregamos nuestra vida, decimos que estamos muertos al pecado, pero sin embargo seguimos pecando. Y es una pregunta más adelante que vamos a hacer. ¿Por qué? Y vayan pensando desde ahora. ¿Por qué si reconocimos al Señor? ¿Por qué si Jesús cargó nuestros pecados, murió en la cruz? ¿Por qué si decimos que somos hechos un ser nuevo a partir del momento que recibimos la salvación? ¿Por qué todavía pecamos? Esa pregunta se la voy a hacer más adelante, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Si alguien quiere decir alguna cosa relacionada con lo que hemos hablado, ahora tenemos tiempo. Ya no estamos corriendo, pero bueno, vamos a seguir. Vamos a estar en Romanos
6. En sus libritos Romanos 6, del 5 al 14. Siempre. Al 7, ¿verdad? Más adelante está el 14. Del 5 al 14, no, sí, pero en general vamos a estar ubicados en estos versículos. Y más que estos versículos, yo me imagino que se lo han leído unas cuantas veces porque son unos versículos. Yo me imagino que en sus Biblias todos los tengan señalados porque son versículos que vamos a ver fuertemente. Pero bueno, vamos primeramente, como usted no tiene esto en su Biblia, en su librito, yo se lo voy a leer aquí, el contexto. Dice, en la epístola de Pablo a los romanos, él estaba preparando un viaje para visitar a los creyentes en Roma, pero no pudo ir porque lo encarcelaron por ser cristiano. Esto nos muestra que el creyente tiene que continuar luchando para no vivir el pecado, pero en Cristo somos liberados de las garras del pecado, somos apartados con la promesa de la vida y somos apartados para vivir en justicia. Y eso es lo que vamos a estar tocando en estos versículos. Hay aquí una pregunta antes de empezar que dice, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice el viejo hombre? Sencillita, rapidito, vamos a responder. Ya la vimos al principio. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando se refiere al viejo hombre? Vamos, cualquiera de ustedes si está una pregunta. A ver, Luis, ¿qué quiere decir? La vida triste y desconsolada que llevamos antes de conocer a Dios. Ajá, La mala forma de vivir el pecado. ajá. El viejo hombre era el viejo hombre ese viciado, el viejo hombre que vivía solamente en la carne. ¿Por qué? Porque estaba apartado de Dios. Porque en su vida era una vida de pecado. Ese es el viejo hombre. El viejo hombre. Cuando conocimos a Cristo, es nueva criatura. A partir de que conocimos a Cristo, tuvimos un nuevo nacimiento, pero el nacimiento espiritual. Ahí comenzamos como un bebecito de meses, cuando nacen a dar nuestros primeros pasos en la voluntad de Dios. El viejo hombre era aquel hombre, aquella vida que teníamos, llena de pecado, llena de vicios, llena de cosas antes de estar en los caminos del Señor. Esa es la respuesta. Entonces ya nos vamos directamente a Romanos 6, del 5 al 7. Y si alguien... Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado, porque el que ha muerto ha sido crucificado del pecado. Ha sido justificado del Ha pecado. sido justificado del Dice, fíjate, porque si fuimos plantados juntamente con Él, ¿quién es Él? Jesús. Jesucristo. En la semejanza de su muerte, así también lo seremos ¿en qué? En la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado ¿qué? Sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahí menciona varias veces la palabra del pecado. Lo que vamos a ver ahora, ya lo habíamos tocado en la clase pasada. ¿Cómo entró al pecado el mundo? ¿Cómo entró el pecado al mundo? Estaba en Génesis 3. ¿Qué me dice rapidito? ¿De qué forma entró el pecado al mundo? Por la desobediencia. Por la desobediencia. Recuerde que ahí, desde que comienza Génesis, dice que Dios creó todas las cosas. Ahí explica detalladamente. Lo habrán leído muchas veces, cómo Dios creó cada cosa, los cielos, la tierra, el mar, los animales, las plantas. Ahí dice todo eso, y después que hizo toda su creación, ¿creó qué? Al hombre. Dice que lo creó del barro y después sopló ese aliento de vida. Dice que puso la eternidad, fíjate, la eternidad en el corazón del hombre. La eternidad en el corazón del hombre. Después dijo que no estaba bien que el hombre estuviera solo porque todos tenían su pareja, el hombre no tenía pareja. Y dice que subió al hombre en ese sueño y de una costilla, ¿qué? Formó a la mujer, a Eva. Y estaban ellos dos, tenían una
comunicación, una comunión directa con Dios diariamente. Pero Dios le dijo una cosa: tendréis aquí de todo, pero le puso una condición: no pueden ir al árbol de la vida, al árbol del bien y del mal, y no pueden probar esos frutos. Hizo Eva. Sabemos la historia de la serpiente. Le mostró esa fruta codiciosa, deliciosa, sí. La puso, ella tomó la fruta, la probó, le gustó y la ofreció a Adán. Y Adán, sabiendo lo que había, simplemente tomó la fruta y la probó también. Todo el mundo sabe lo que pasó después. Vino Dios, ellos sí andaban sin cobertura, sin ropa, se escondieron y ya desde ahí comenzó algo que no estaba correcto. Dios ya lo sabía y se dio cuenta. ¿Qué pasó? Los expulsó del Edén y dice que puso que, como habíamos visto en la clase pasada, ahí querubines con sus espadas de fuego para que no entrasen. Es decir, que ese momento de la desobediencia entró el pecado al mundo y a partir del pecado, ahí el pecado se propagó. Eran los primeros seres que existían, Adán y Eva. A partir de ahí, todos por herencia, por decirlo de algún modo, recibimos el pecado. Después un día vamos a tocar más profundamente esto, cómo el pecado se transmite, y vamos a ir un poco a las explicaciones, a la ciencia, pero se basa en la palabra de Dios. Y podemos, yo hasta lo diría así, que genéticamente todo el mundo, a partir de que el hombre se formó y pecó, eso se transmitió a toda la humanidad, a todos los seres humanos. Por eso la palabra dice en Romanos 3:23, porque cuantos todos pecaron, todos, se refiere a toda la humanidad, están destituidos de la gloria de Dios. Y en 6:23 dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, el pecado entró a través de Adán, el pecado se propagó a toda la humanidad, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Había algo que separaba al hombre de Dios. Vamos a poner aquí, estaba Dios encima, está el hombre aquí. Antes estaban, ¿qué? Unidos. Y apareció algo que los separó, que fue, ¿qué? El pecado. Vamos a ver que este es pecado, ya está el hombre aquí, está Dios aquí. ¿Qué pasa? Ya no hay comunicación. Por tanto, estábamos muertos espiritualmente. Porque sí, podemos decir que estábamos vivos, pero estábamos muertos espiritualmente, porque no teníamos esa comunión con Dios. Ahí estaba todavía el pecado separando al hombre de Dios. Por tanto, lo que nos separa de Dios, ¿qué cosa es? El pecado. Pero Dios en su sabiduría hizo un plan. Primeramente nos vamos allá al Antiguo Testamento y todo hemos leído. Vamos a abarcar todo eso en pocos minutos. La historia de todos los patriarcas, todo lo que pasó, lo sabemos. Vino Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, y recuerden cuando fue allá a la montaña y Dios en las piedras aquellas escribió que la ley. Fue la primera ley. La ley que declaraba el pecado ya, o la maldad del hombre como pecado, y definía lo que era pecado. Pero bueno, antes de esa ley, ¿cómo el hombre iba a ser juzgado si no sabía lo que era pecado? Por la conciencia. Tenemos la conciencia y podemos discernir a veces lo que está bien y lo que está mal. Pero bueno, esa ley en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, a través de la ley y a través de la ofrenda eran perdonados los pecados. Todos conocen esa historia. Pero también sabemos que nadie, absolutamente nadie, solamente uno, podía cumplir la ley. Solo Jesucristo podía cumplir la ley. Ninguno de los hombres podía cumplir la ley para decir, yo tengo una vida libre de pecado. Solo Jesucristo lo hizo. Por tanto, en el plan de Dios, ya eso estaba ya pensado por Dios, por supuesto. Él tenía una forma de que el hombre no fuera directamente al infierno. Él creó su plan, y el plan consistía ¿en qué? ¿En qué consistía el plan de Dios? Para salvarnos. Exactamente, enviar a su Hijo
Jesús, y recuerden el plan de Dios cuando vamos, creo que está en, no vamos a leer, pero recuerden cuando decía, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. Y después dice que el verbo se hizo carne, más adelante unos versículos, creo que está en, Primera de Juan, Juan 1. sí, sé que está en Juan, pero bueno, creo que está en el versículo 9, por allá decía que el verbo se hizo carne, ¿qué? Y habitó entre nosotros. ¿Quién fue el verbo? Era Dios. ¿Y quién habitó entre nosotros? Jesucristo, el Hijo de Dios, pero todos sabemos que era Dios el que estaba habitando entre nosotros. Ahora Jesucristo, conocemos, bueno, nació de María, tuvo la vida, la infancia, algunas cosas que conocimos, pero no conocimos mucho hasta después que fue bautizado por el Juan Bautista, que él empieza a andar y a caminar y mostrar el camino. Y siendo el Dios vivo, vivió como hombre. Él sufrió las mismas penalidades de nosotros. Tuvo cansancio, tuvo tristeza, tuvo sentimientos humanos. Fue incluso hasta tentado, recuerde. Él pasó por todo lo que el hombre pasa. Para que las personas no dijeran, no, porque era Dios. No, pues era Dios, pero lo hizo como un ser humano, de carne y hueso. Y se dice, por eso el verbo se hizo, ¿qué? Carne. Y vivió esa vida aquí. Vida que fue, todos sabemos lo que pasó, hemos leído los evangelios, pero vida que caminó hacia la cruz. Y en la cruz, ¿qué? Tomó el pecado. Ya llegamos al punto. Disculpa que me haya extendido tanto en la historia, pero bueno, es bueno saber eso y que ustedes recuerdan algunos puntos y después buscarlo en la palabra del Señor, lo que no hayamos entendido. Yo hablo un poquito rápido. Usted tiene la potestad de levantar la mano y preguntar cualquier cosa o cualquier duda o algo que quiera aportar. Entonces llegamos a ese punto, ya vimos el pecado, de dónde salió el pecado, todo lo que pasó el pecado. Hemos hablado algo del plan de Dios, cómo Dios hizo su plan para que ahora recibiéramos nosotros la salvación y no fuéramos directamente al infierno porque estábamos apartados, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, ahora tenemos esa oportunidad, ese acceso que Dios nos dio a Él, ¿a través de qué? De Jesucristo. Entonces vuelvo al principio, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿por qué dice esta frase? Porque si fuimos plantados juntamente con Él, recuerde, juntamente con Él, cuando Jesús muere en la cruz, nosotros, nuestros pecados, piensa así, no sé cómo explicarle, pero entiéndalo así, que eras tú mismo, tu vida pecaminosa, la vida que tenías en el mundo, la que estaba en la cruz. Y Él murió. Por eso dice, cuando estábamos plantados juntamente con Él, porque ya nosotros le reconocimos como el Hijo de Dios, reconocimos a Dios como nuestro Salvador, estamos poniendo nuestro pecado ahí en esa cruz para que nuestro pecado sea muerto y ya nos enseñoree nuestra vida. Por eso dice, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Por tanto, nuestra vida, nuestra antigua vida tuvo una muerte de cruz igual que Jesucristo. Nuestro viejo hombre. ¿Por qué? Porque Jesús tomó tu vida antigua, tu viejo hombre, y lo puso sobre sí. Así también lo seremos en su resurrección. Así lo seremos en la de su resurrección. Cristo murió en la cruz. Hicimos no hace mucho la representación ahí en el templo, ante todo, y vimos cómo fue la resurrección. Cristo tenía que mostrarse como aquel que había resurgido, resucitado de los muertos. ¿Por qué era importante eso? ¿Por qué era importante que los apóstoles en ese momento recibieran la visita ahí cuando estaban reunidos? ¿Por qué era importante? Porque era la prueba de que Él había resucitado. Era la prueba que Él no estaba muerto, que Él vino a vida. Y era la prueba que nosotros necesitamos. Y a veces decían, no, dame una prueba. No es que Él nos dé prueba, sino que se presentó simplemente para decirnos, así como yo morí por ustedes y resucité, así ustedes van a estar conmigo
resucitados y vamos a estar delante de nuestro Señor. Vamos a ver un punto que había hablado yo ahorita. Dice: si sabemos que estamos unidos a Cristo en su muerte y su resurrección por medio de su sacrificio, ¿por qué es difícil entender qué cosa motiva al creyente a seguir pecando? Veamos la pregunta y fue la que hicimos al principio. ¿Por qué? ¿Por qué si ya reconocimos a Dios? ¿Por qué si seguimos en los caminos del Señor? ¿Por qué si ya no, el pecado dice que no se señorea a nosotros? ¿Por qué si estamos muertos al pecado? ¿Por qué el hombre peca? El hombre cristiano, ¿por qué peca todavía? No sé si sea la respuesta, ¿verdad? Porque, No, la respuesta la vamos entre todos, vamos a entenderlo. Aún estamos en la carne. Y ahora sí que como lo hemos estudiado y hemos visto, si nosotros no llevamos esa relación, esa comunión como el Señor manda, como nos lo mostró Jesús, que Él llevó una vida en santidad, estaba conectado directamente con el Señor en medio de la oración. Aparte, pues Él era el Señor, ¿verdad? Pero Él nos dejó el ejemplo de que nosotros busquemos la presencia del Señor. Si nosotros lo hacemos continuamente, más rápido crecemos en Él y vamos dejando esa vieja manera de vivir, porque seguimos pecando continuamente, somos inmaduros aún. No sé, yo lo entiendo por muchas cosas, yo lo he visto en mi vida, porque a lo mejor ayer dije cosas que no debí de haber dicho, y el Señor me redarguyó en la noche y habló conmigo y me confrontó, y hoy esa misma persona tal vez me la pueda encontrar y ¿qué va a decir? Ay, ayer lo que dijo, ayer pecó, ayer, y nos pueden juzgar, pero el Señor es el que nos abraza, nos consuela, y Él es el que dice: tú sigue adelante, sigue adelante. Amén. Amén. ¿Alguien quiere decir algo más? Que no somos perfectos y caminamos sobre la corriente todos los días. Como ayer me pasó algo con una persona, nos metimos en un lugar, hay un viejito que siempre me reprende porque es católico, siempre llego y me reprende, pero yo digo que el sabio es estar quieto, tranquilo. Palabra sabia. Y me decía que yo era un acarreado y que no sé qué, ¿sí? Lo que tú digas, eso es. Tú quieres escuchar tus palabras, digo, a mí Dios habló conmigo un día. Y si tú me hubieras visto en el tiempo pasado que yo era un muerto que andaba yo por ahí caminando. Le digo, pero cuando Dios me sacó de donde estaba, le digo, cambió mi vida. Le digo, y mira, te digo a ti, le digo, si tú fueras mi papá, yo me arrodillara y le dijera al Señor: cámbialo porque se está destruyendo. El Señor se le dio una mueca en su cara. Luego la otra persona me dice, estaban hablando de drogas, y yo quieto. Y luego ya nos íbamos y me dice: se me va a pasar allá. Le digo, no va a pasar en ningún lado. Le digo, vámonos, le digo, te espera tu familia y tus hijos. Le digo, ¿a poco no te acuerdas de mí como andaba? Le digo, si quieres ver igual, otra vez. Y fíjate que enfrente de nosotros estaban unas personas que estaban pasando ahí la bolsa y la llave ahí descaradamente. Le decía yo: mira, ¿a poco no te da vergüenza? Le digo, ellos tienen familia, le digo, tú también. Le digo, debes de ser más inteligente. Esa persona, yo pienso que ya no tarda en caer porque ha estado hablando conmigo y me ha estado diciendo, pero como decía la hermana, vivimos una vida de pecado porque no somos perfectos. Nunca lo vamos a hacer. Porque solo perfecto fue Dios. Exactamente. Pero es decir una cosa importante, ya el cambio, el testimonio de nosotros ante los demás. Esa persona ya ha escuchado una palabra. Recuerden, la palabra de Dios nos regresa vacía. Y él va viendo el cambio que hay en la vida, que hubo en la vida de Jesús. Pero bueno, volviendo a la pregunta, sí, cuando recibimos la salvación, nuestro pecado fue perdonado. Recuerde que eso ya lo hemos visto ahí. Nuestro pecado fue perdonado. No recuerdo el versículo. Después, yo lo he citado otras veces aquí en el versículo, no recuerdo. Pero bueno, dice que
el pecado fue perdonado, pero en la carne todavía andamos en una persona, en un ser carnal, todavía habita ¿qué? El pecado. Ahí viene la guerra espiritual. Iba en el espíritu y no en la carne. Hablamos de las obras del espíritu, hablamos de las obras de la carne. Somos biológicamente carnales y humanamente el hombre tiene la tendencia, la carne tiene la tendencia totalmente ¿a qué? A vivir una vida de desobediencia y una vida de pecado. De ahí la guerra espiritual. Que si no estamos en los caminos del Señor, cuando estamos y no estamos fortalecidos, si no estamos viviendo la vida de oración, no nos estamos congregando, no estamos aquí recibiendo la palabra del Señor, estamos ¿qué? Débiles. Y si estamos débiles espiritualmente, ¿qué es lo que va a predominar? La carne, el pecado. Porque cuando predomina la carne, la tendencia de la carne es que pecar, irse al antiguo hombre viciado. Por eso es que el hombre, antes somos cristianos, reconocimos a Dios, estamos muertos al pecado, pero ¿por qué pecamos? Por eso. Pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Ahora sabemos que tenemos un Dios grande, misericordioso, y cuando pecamos, dice, si vamos ante Él y en el fondo de nuestro corazón, con la total sinceridad del mundo, le confesamos nuestro pecado y que estamos arrepentidos de verdad, es el que nos perdona. Y toma ese pecado y se lo tira al fondo del mar y nunca más se acuerda de él. Pero a veces pecamos una vez, a veces pecamos 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Pecamos muchas veces y llega el momento, es lo que te mete Satanás en la cabeza. Pecaste 4 veces y ya no te da pena ir ante Dios a pedirle perdón por ese pecado. Eso es lo que Satanás te empieza así, ¿no? Porque no se puede meter dentro de nosotros, pero es de muchas formas te hace llegar ese pensamiento. Y dice, oh, ya he pecado 8 veces y ya me da pena presentarme delante de Dios, ya no lo voy a confesar ya. ¿Sí, hermano? Bueno, permítame decir un verso de la Biblia, que es Juan 6:63. Está bien interesante, bien profundo. Es acerca de lo que está diciendo. El espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Las palabras que yo ¿qué? He hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. Dice que la carne para nada aprovecha. Sí, tenemos esta vida y a veces nos encanta. Bueno, las mujeres, los hombres, las mujeres se arreglan, se peinan, se cuidan, qué sé yo, sé cuándo. El hombre también hace lo mismo, el gimnasio, se visten, quieren lucir agradable. ¿Está mal? Claro que no está mal. Lo que no debemos tener eso como la prioridad en nuestra vida. La prioridad en nuestra vida es Dios. Y es la voluntad de Dios. Entonces dice aquí, termina, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto al pecado ha sido justificado al pecado. Bueno, tocamos bastante de ese tema y hay muchas cosas más. Y vamos a buscar en nuestra Biblia, en Colosenses, vamos al capítulo 2 y vamos, Colosenses capítulo 2, versículos de 12 al 14, algo rapidito que vamos a leer ahí. Si alguien lo tiene. ¿Colosenses qué, perdón? Capítulo 2, del 12 al 14. Del 12 al 14. Amén. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Ahí entendimos bien ese versículo ahí. Yo lo voy a repetir otra vez. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahora vamos a ver lo que dice el siguiente versículo. ¿Sí, hermano? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de este medio y clavándolo en la cruz.
y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, cuando nosotros estábamos en el mundo, ya nosotros estábamos, ¿qué? Condenados. Ya en nosotros había una sentencia de muerte. Estábamos condenados a muerte eterna. Pero ¿qué hizo Jesús? Él tomó toda esa condena que había en cada uno de nosotros y dice que Él las clavó en la cruz y la puso en la cruz. Y al morir en la cruz, toda esa condena, toda esa sentencia se desvaneció. Dice así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era el acta de los decretos que había contra nosotros por nuestros pecados? Era la separación de Dios completamente, sí, era la muerte eterna. Dice que nos era contraria, quitándola en el medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Él agarró ese acta, la rompió y por eso es que nosotros ahora estamos aquí, somos salvos. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. Hemos abarcado bastante de ese punto, pero quería enfatizar eso, sobre todo en el pecado. ¿Por qué es que estamos muertos al pecado? ¿Por qué se habla de ese viejo hombre viciado? Hablamos de las obras, algunas obras del espíritu y algunas obras de la carne, y eso ya lo hemos visto bastante. Y ahora vamos al 8 al 11, que es súper importante, y vea qué profundo también está. Si alguien me ayuda. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo también, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aquí yo subrayé una cosa que viene en el libro, se lo voy a leer textualmente para que vean qué profundo dice. El creyente que cae en el pecado no siempre puede culpar al maligno. Fíjense ahora. Al ser pecador por naturaleza, el creyente puede acceder a vivir una vida pecaminosa y eso tiene que ver con sus malas decisiones. El orgullo y la falta de ¿qué? De comunión con Dios. Si el creyente peca, es porque decide hacerlo. Así es, con las adicciones a las drogas, la pornografía y los vicios terrenales que añaden malos resultados a los pecados cometidos. Dice, dejar de pecar es una decisión que hace el creyente al reconocer su naturaleza pecaminosa sin Cristo y además gracias a la guía del Espíritu Santo, lo que hemos visto hasta ahora. Obedecer es un proceso que se cultiva al escuchar a Dios, hacer lo que Él nos dice que hagamos, arrepentirse, aprender de los errores cometidos, crecer espiritualmente y tener fe en Dios. Dice, la obediencia puede ser inmediata o retardada, pero cuando se retarda, ¿qué es? Pecado. Así que podemos resumir así. ¿Qué es pecado en realidad? Alguien me lo expresa con sus palabras. ¿Qué entiende por pecado? Lo leímos aquí. Todo lo que no le agrada al Señor. Amén. Lo que no viene de Dios. Amén. A ver, Marco, ¿qué tú crees? Para ti, ¿qué cosa es el pecado? Las decisiones malas que tomamos, Ajá, pero malas ¿en qué sentido? en no agradar a Dios, en que nosotros sabemos que están mal y aún así las hacemos. Así. A ver, ¿y alguien más? Ahí lo dice. El pecado es todo lo que no le agrada a Dios. Pero una cosa que no le agrada a Dios, y a eso lo hemos conocido en toda la palabra, es ¿qué? La desobediencia. ¿Qué pasó cuando Dios le dijo a Adán que no tomaran ese fruto? ¿Y qué pasó? Fueron desobedientes. Esa desobediencia lo llevó a ¿qué? Al pecado. Esa desobediencia lo llevó a salir de donde estaba. Esa desobediencia lo llevó a que el pecado entrara a toda la humanidad. Por tanto, sí, es lo que cualquier cosa que hagamos que no le agrada a Dios, pero principalmente cuando no somos obedientes. Y usted es obediente porque lo decide o no. Yo decido hacerle caso a lo que Marcos me dijo por alguna cosa, sí, ya yo
yo lo decido, pero puedo decir, nada, Marco me dijo esto, pero yo voy a hacer otra cosa. ¿Sí, hermano? Como dice en el versículo, que no recuerdo qué versículo es, pero dice así, que si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos cuenta como pecado. Sí. Hasta eso es pecado. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Más adelante dice, Dios no tienta a nadie. Tan pronto como tú notas la tentación, Dios te da la salida. La pregunta es, ¿cuántos creyentes deciden aceptar y tomar la salida que brinda el Señor? Sí, el pecado, hemos hablado en otro punto de otra clase sobre la tentación. La tentación llega ahí delante de ti. Dios no te tienta, Dios no te lleva esa tentación a ti. Pero cuando la tentación llega a ti, tú tienes la potestad de decir, yo voy a ceder a la tentación. Recordemos la historia de José y la esposa de Potifar. José, la mujer se le presenta, ya llega un momento, se desnuda delante de él. Era una mujer bella, preciosa, codiciada por cualquier hombre. Sin embargo, ¿qué hizo José? Él tomó una decisión sabia. Él viró la espalda y salió corriendo. Eso es lo que debemos hacer. Nosotros tenemos esa decisión. Ahora, si usted decide tomar esa decisión, usted va a pecar. Pero si usted sigue obedecerle a Dios y tomar la decisión de no pecar, Dios te va a dar toda y siempre te va a dar todos los armas, todos los argumentos, todo lo que tú necesites para vencer a esa tentación y no caer en el pecado. ¿Qué pasa? Que a veces nuestra vida espiritual, por X motivo, todos hemos pasado por eso, hemos vivido que a veces nuestra vida espiritual está un poco decaída. Y cuando nuestra vida espiritual está un poco caída, cuando no estamos en la palabra, no estamos orando, no estamos viviendo esa vida de comunión, simplemente eso que nos ofrece Dios, ni tan siquiera miramos la opción de tomar la oración, de arrodillarnos ante el Señor, simplemente cedemos a la tentación y nos vamos así por ese camino de pecado. Es lo que pasa. Por tanto, la vida espiritual tenemos que cada día alimentarla y fortalecerla más. Cuando tu vida espiritual no está fortalecida, tu carne es la que se te fortalece. Y Satanás está ahí usándolo. Y vamos a verlo en los versículos que vienen más adelante ahora. Por eso es tan importante, presten atención, es tan importante que tu vida espiritual sea fortalecida. ¿Y cómo la vas a fortalecer? ¿Cómo nosotros fortalecemos nuestra vida espiritual? Leyendo su palabra, estando en la oración. Ajá. Que tenemos problemas que a veces nos ponen deprimidos, que caemos, ay, estoy cansado, me pasó esto, estoy orando y no pasa, y no hemos salido a veces, lo vamos a tener. Pero dice la palabra que oremos unos con los otros, y que tú cuando veas al hermano caído, le tiendas tu mano y lo ayudas a levantar, o por lo menos llévale una oración, hermano, ¿qué te pasa? Te veo así. Puedo orar por ti. Vamos a orar, vamos uniendo el grupo. Por eso existe aquí un grupo de oración que los sábados el hermano Lilo está dirigiendo ahí. Usted a lo mejor no puede venir, pero usted le dice un mensaje, hermano, tengo tal situación, por favor, ore por mí. Hermano, me siento así, ore por mí. Cuando usted tenga la oportunidad, está en un grupo de hermanos, oren por mí, porque dice que nos amemos los unos a los otros y Él siempre quiere que estemos unidos. Esta mañana en la oración veíamos con la primera iglesia que todos estaban unidos, hasta las personas vendían sus cosas y eso que ganaban lo compartían los unos para los otros. Porque si el hermano está caído y yo no hago nada por él, nadie hace por él, la iglesia es la que sufre, la iglesia no avanza. Por eso es importante nuestra vida espiritual. Y fíjate, es importante, mira lo que dice aquí en los versículos 2 a 14. Y yo lo voy a leer. Bueno, si alguien quiere leerlo, lea. Pero bueno, yo lo voy a leer no da tiempo, pero yo quiero leerlo porque estos versículos lo aprendimos en el discipulado que el hermano Merced nos dio y eran los versículos que siempre me ha encantado. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Dice, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros,
pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si dice no reine pues el pecado, es que el pecado está en nuestra vida. Eso es lo que vimos. El pecado habita en nuestra carne, ¿verdad? Por eso dice no reine pues el pecado. ¿Cuándo es que el pecado reina? Por lo que habíamos dicho, cuando tu vida espiritual está débil. Cuando tu vida espiritual débil, el pecado toma el mando, dice, toma el control de tu vida, por decirlo de ese modo. Por eso dice, no reine. ¿Qué es lo que hace un rey? El rey hace dirigir al esto, a lo otro, y simplemente los súbditos van y lo hacen. Por tanto, si el pecado está reinando en tu vida como cristiano, usted va a hacer lo que quiere el enemigo que hagas, que vayas por este camino equivocado o no. Por eso dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, es decir, en nuestra carne, no obra de espíritu, en nuestra carne, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, lo que dijimos. Cuando el pecado está reinando en ti, en tu vida, usted le está obedeciendo a él. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Por ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo cómo es que nosotros podemos presentar nuestro cuerpo como armas de iniquidad? Armas de iniquidad es armas malignas. Yo le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si usted es una persona que le gusta el chisme, cuando vivía en el mundo le gusta el chisme. Y recuerde, en toda su vida después como creyente usted va a batallar con eso, usted va a tener esa vida espiritual. Satanás te va a poner cosas que te llevan a ti a chismear. ¿Sabes lo que es chisme? Hablar por tonterías, cosas que no son, para que crean siempre una situación negativa. Y estamos hablando dentro de la iglesia. Si a usted le encanta el chisme y usted siente la tentación, mira, fulana hizo esto, yo lo voy a comentar. Si vi que el pastor estaba así, yo lo voy a comentar y lo voy a comentar a mi manera. Ya usted tiene esa lucha espiritual. Cuando usted cede a ese pecado y está diciéndole al hermano, mira, fulano está haciendo esto y esto y esto, o va con ese chisme, usted está dando su cuerpo, está poniéndose como arma de iniquidad. ¿Entienden lo que quiero decir? Si no lo entienden, me lo dicen por favor, porque es importante que cuando lean este versículo se den cuenta que se habla de armas de iniquidad. Cuando usted cede a la tentación y usted está pecando, usted es un instrumento en las manos de Satanás. Usted como cristiano. A Satanás no le importa mucho lo del mundo porque a él lo tienes ahí embobecido en su pecado, en sus cosas. Pero sí le importa que usted como cristiano sea un mal testimonio. Por tanto, cuando usted está cediendo al pecado, recuerde, Satanás te tiene en la mano y te está usando como instrumento de iniquidad. Por eso Dios te dice así, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y después dice, si no presentáis vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿A qué se refiere aquí? Si no presentáis vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. ¿Se considera usted así en el mundo? Vivo entre los muertos. Vivo entre los muertos. Recuerde que en el mundo el que no es reconocido, recuerde lo que hablamos al principio de los que mueren cada día y no han recibido a Dios. Esos que no han recibido a Dios están muertos porque están separados de Dios. Pero nosotros somos parte de ese mundo y estamos andando entre todos esos muertos. Y tenemos que comportarnos como vivos entre los muertos. ¿Cómo vivos? Siendo luz, siendo, como dice el mensaje, apartado, viviendo esa vida apartada para Cristo. Cuando usted vive esa vida, usted mismo se está presentando, sí, yo vivo en el mundo, Dios mío santo. En este mundo que está en las manos de Satanás, este mundo perdido, este mundo muerto, pero tengo vida porque te reconocí. Y me presento para que tú me uses, Señor, para servirte en lo que sea. Ya sea en llevar la palabra, en predicar, en evangelizar, en dar una clase, en limpiar la iglesia, en organizar, en cualquier cosa que tú me uses. Ahí es cuando tú te estás presentando como miembro, como un instrumento, como un arma de justicia de Dios. Todo lo contrario de lo que hablamos ahorita de las armas de iniquidad. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Por qué nos presentamos nosotros mismos como vivos entre los muertos? Dice así, lo voy a leer. Si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos.
y vuestros miembros a Dios como ¿qué? Como instrumento de justicia. Cuando usted tiene esa vida espiritual fortalecida en oración, cuando usted está sirviendo y viene aquí y le dice al pastor, a meseo, o los diáconos, hermano, ¿en qué puedo ayudar yo? ¿En qué puedo servir yo? Dios te toma como instrumento de justicia. ¿Entendemos? Amén. Dice el versículo 14, fíjate ahora, dice, porque el pecado no os enseñoreará de vosotros. Es decir, tenemos todas las armas, toda la sabiduría que Dios pone para que ya el pecado no reine y tome nuestro cuerpo como instrumento de iniquidad. Dice, pues no estáis bajo la ley. Recuerden que la ley antigua era todas las cosas por obra. El hombre tenía que comportarse, hacer esto, hacer lo otro. No, dice, sino bajo la gracia. ¿Cuál es la gracia? Cristo Jesús murió en la cruz. Ya no depende de lo que hagamos, sino de Él, de Dios y de Cristo que murió por ti en la cruz. Y tenemos eso. La gracia, recuerden que es regalo inmerecido. Nosotros no nos merecíamos nada de lo que estamos teniendo hoy, que es la vida eterna. Tal vez usted tenga una situación que diga, ay, pero yo no tengo casa, yo no tengo carro, yo no tengo trabajo, yo esto, yo lo otro, pero está aquí. Está sirviendo en una iglesia y a Dios le agrada eso. Estás ya bajo la gracia de Dios. Si alguien quiere añadir algo, decir algo. Entonces entendimos, apartados del pecado. Entendimos ya por qué estamos muertos al pecado. Ya entendimos ya por qué el pecado no se enseñorea de nosotros. Entendimos cuando Dios nos dice, no reine el pecado en vuestra vida. Entendimos por qué siendo cristianos, todavía nosotros pecamos. Por nuestra naturaleza biológica, pecaminosa. Pero tenemos un Dios que si usted va ante Él y le presenta su caída, su pecado, Él te va a perdonar. Porque es un Dios fiel y lo ha prometido en su palabra. Recuerde, la salvación no se pierde. Porque no es por obras. Es un don de Dios, es de Dios. La salvación no es por obra. Nosotros no podemos hacer nada por ser salvos por nosotros mismos. Antes sí, los católicos, recuerdo, bueno, cuando vendían, si pagabas tanto, te daban un acta como que estabas ya en el libro de la vida. Y los católicos dicen así, que la salvación de sí es por gracia también por Dios, pero también depende de las obras que el hombre puede hacer. No. La Biblia nos enseñó que es por gracia, que es un don de Dios, para que nadie ¿qué? Se enaltezca ni se gloríe de eso. Nada podemos hacer por la salvación. La salvación solo depende de Dios. El Señor conoce tu corazón. Amén, amén. Cuando recuerden, nosotros no podemos saber, incluso a veces dice, yo soy salvo. Dios conoce a nosotros mismos más que nosotros mismos. Él sabe en tu corazón. Yo no puedo saber si el hermano Luis, el hermano Jesús es salvo, no. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Bueno, espero que se hayan estudiado la lección, que hayan aclarado alguna duda. Ahí está el libro, aquí está la palabra de Dios. Después de salir de aquí tenemos tiempo, cuando quieran, de hablar cualquier cosa que no se entendió. Pero bueno, vamos a ponernos de pies. ¿Alguien quiere orar para terminar la clase? Recuerde que el orar agrada a Dios. El orar, si usted tiene pena, vergüenza, lo que sea, simplemente cierre los ojos y simplemente hable con Dios. Dios no quiere que busques palabras rebuscadas, ni palabras muy bonitas, ni no sé qué. Dios siempre quiere que tú hables lo que tú sientas en ese momento con Él. Si alguien quiere brindarse para la oración, sí, hermano. Amén. Padre bueno y maravilloso, te damos gracias, Señor, por este precioso momento. Señor, gracias por tu palabra, por lo que has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Ha sido de mucha bendición, Padre, para este inicio de semana que, Señor, si es tu voluntad, nos las darás el día de mañana, Señor, para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Para mí ha sido de mucha bendición, Padre, ya que conoces, Padre, que yo trabajo en un ambiente, Señor, con mis compañeras de trabajo, por lo cual, Señor, todas esas palabras que nuestro hermano ha brindado, Señor, ha predicado, Señor, en este día, ha sido de bendición para mi vida. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Padre,
que hemos estado juntos, Padre, compartiendo de tu palabra, cada uno, Señor, impartiendo, Señor, un comentario, una palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Ahora te